Un destello de luz pudo verse desde lejos mientras un águila surcaba el cielo. Abajo, junto al acantilado, se podían ver 3 personas, y una de ellas parecía estar en problemas. Los 2 hombres le dijeron a Bougie que tendría mejor suerte en su próxima vida, mientras el ave aún volaba. El joven fue lanzado del acantilado, y mientras caía, algo sucedió que hizo que sus ojos se iluminaran, como si hubiera visto una verdad profunda en otro mundo completamente diferente. El protagonista parecía haber sido transportado a otra dimensión, y mientras aparecían luces afuera, parecía haber alguien dentro de una casa. Una estatua parecía ser venerada, era un lugar sagrado para los cultivadores que felicitaban al maestro por avanzar con éxito. Ese lugar sagrado se conocía como la Torre de los Sellos. Algo grande, como una bestia espiritual, le dijo al maestro que no se usaría y que regresarían a la torre, permaneciendo en silencio. Mientras tanto, en el oscuro castillo gótico, donde la luna seguía siendo roja y fluía un baño, se podía ver a un hombre con cabello blanco y ojos rojos pensando que los orientales continuaban rompiendo. Vestido impecablemente con zapatos pulidos, instruyó a sus subordinados para capturar a toda la nobleza. Una joven con el libro sagrado en el monasterio oriental rezaba al Creador por poder. El mal volaba en esa dirección, aparentemente llevando buenas noticias. El protagonista estaba en el cielo, pareciendo volar libremente junto al águila, feliz de haber establecido su base. Alguien abajo gritó pidiéndole que bajara. Obedeciendo, aterrizó en presencia del hombre que lo había llamado. Ese hombre también le explicó que la finalización de la base tomaría 2000 años. El maestro frente a él parecía preocupado porque la energía del mundo se había debilitado considerablemente. Al escuchar esto, el protagonista se mostró preocupado por los 2000 años que necesitaría para construir su base, ya que ese mensaje que parecía un holograma se disipaba frente a él. Concluyó que la energía efectivamente se había reducido. Al alejarse volando de ese lugar, Bougie no podía creer que para él solo hubieran pasado 2 días, pero en realidad habían pasado 2000 años. Mientras volaba, notó algo sucediendo cerca. Mirando hacia abajo, vio a 2 hombres empujando a un joven fuera de un acantilado. Enfurecido, les preguntó quiénes eran y cómo se atrevían. Los 2 hombres bien vestidos y armados se sorprendieron al ver a un hombre flotando en el cielo. Aún así, su primer instinto fue atacarlo. Bougie, mirando a los 2, notó que tenían cultivación, pero las armas que usaban no eran de su tiempo. Aún así, no fue difícil para él detener las armas en el aire y quiso capturarlos para aprender más sobre esta era. Con un simple movimiento de sus manos, desató su poder sobre ellos, golpeándolos de lleno y paralizándolos. Pero se sorprendió al darse cuenta de que eran demasiado frágiles y no podían resistir ni una mínima cantidad de poder. El protagonista, con largo cabello negro, observaba desde detrás de los arbustos al joven que había caído del acantilado. Junto al joven, había un dispositivo que estaba reproduciendo algo. Al encontrar extraño el dispositivo, decidió recogerlo y accidentalmente contestó una llamada de alguien que gritaba al otro lado. Notó que el objeto no tenía energía espiritual, pero aún así podía transmitir sonido. Concluyó que después de 2000 años, muchos peligros debían haber surgido y que necesitaría adoptar una identidad diferente. Mirando al joven caído, dijo que tomaría sus pertenencias y le daría un entierro adecuado. Ahora, con la apariencia del joven que había caído, pensó que si esa persona tenía enemigos o complicaciones, buscaría venganza. Mientras tanto, en la ciudad universitaria Hasus, en una calle comercial, una joven se sentía deprimida porque no quería casarse con Grandai Grandson solo porque él había salvado a sus padres. Su amiga le dijo a Jian Xiaorou que no se preocupara, ya que mientras permaneciera en esa ciudad, sus padres no la obligarían. Sin embargo, ella le explicó a su amiga Lin Chanxin que el compromiso había sido arreglado por su abuelo, quien había quedado gravemente herido el año pasado. No podía creer que tuviera que casarse con alguien por eso y estaba pensando en encontrar un médico milagroso en otro lugar. Volando en el cielo, el protagonista pensó que el cuerpo que había tomado tenía la misma identidad que él. En ese caso, tomaría prestada esa identidad y se uniría a la secta para aprender más. Vio algo grande y voló en esa dirección, y dentro del avión, los pasajeros vieron a un hombre volando. El protagonista encontró extraño que la nave voladora no emitiera energía espiritual. Mientras volaba, pensaba que había muchas personas poderosas que necesitaba conocer, pero luego chocó contra la ventana. Dentro, había una pareja molesta por el ruido. Después de golpear la ventana, parecía no poder adaptarse correctamente y cayó al suelo. Se dio cuenta de que había sido imprudente al caer desde tal altura, pero como ya estaba en el campo, decidió disfrutar del paisaje hasta que una sombra cubrió el paisaje y sorprendió al joven. La mera presencia de un león masivo lo dejó aterrorizado.
para luego darse cuenta de que solo era una niña con una mochila con forma de animal. Esa niña hizo muchas preguntas, pensando que el hombre estaba cansado porque tenía hambre. Él respondió educadamente y también notó que la niña no tenía energía espiritual. Volar esa corta distancia había agotado toda su energía, por lo que se sentía un poco inestable y se sentó en el banco, pensando que hasta llegar al nivel de Almanas debería permanecer discreto. Mientras reflexionaba, la niña cercana le ofreció un bocadillo, ya que él necesitaba recuperarse. Él le agradeció y sugirió que comieran juntos. Probó las papas fritas por primera vez mientras se sentaba en el banco, pensando que el mundo era muy caótico y que los mortales ni siquiera llevaban ropa adecuada. Pensaba en esto mientras veía a dos chicas pasar con atuendos extremadamente cortos. Por otro lado, notó que los niños seguían siendo inocentes, aunque la vida fuera difícil, la naturaleza humana se mantenía igual. La niña se puso alerta cuando escuchó a su madre llamándola. La mujer, preocupada, no sabía dónde se había ido su hija. Tenía una apariencia refinada y estaba acompañada de dos guardaespaldas. Tan pronto como vio a su madre preocupada, la niña saltó rápidamente del banco para correr hacia ella. Uno de los guardaespaldas de la mujer no hizo preguntas y de inmediato se lanzó a golpear al protagonista. Logró esquivar el primer golpe, pero luego el hombre le agarró la cabeza y el brazo al mismo tiempo. Intentó torcerle el brazo y golpearle la cabeza contra el banco, sin embargo solo con el poder mental del protagonista fue suficiente para hacer que el hombre retrocediera. El guardaespaldas retrocediendo, dijo que le gustaría pelear nuevamente y le pidió que esperara. La joven mujer rica se preguntó por qué el viejo estaba tan ansioso por pelear. Mientras tanto la niña aplaudió, pensando que el hermano mayor era muy fuerte. La madre preocupada le preguntó a Jin Jin qué estaba haciendo con ese joven. Después de escuchar la explicación de su hija, la mujer ordenó al guardaespaldas que se disculpara. Él se inclinó y se disculpó con el protagonista, que todavía estaba sentado en el banco, diciendo que había pensado que era un secuestrador. Siendo muy educado, la mujer se acercó, le agradeció por cuidar a su hija y le entregó un paquete. El auto ya estaba preparado para su partida, pero la niña quería despedirse de su amigo. Cuando él tomó las manos de la niña, notó que a pesar de su corta edad, ya tenía una extraña enfermedad. Colocando su mano en su bolsillo, concluyó que curarla no sería difícil. Le susurró a la niña y le dio una pastilla, diciéndole que si no se sentía bien, podría tomar esa dulce. Después de eso, la niña fue a encontrarse con su madre en el auto y él se despidió. El conductor informó a la mujer que tenían una cita con el médico milagroso, el Dr. Exu. El conductor notó que la niña sostenía algo en las manos y le pidió que jugara un poco con eso antes de tirarlo. Para complacerla, la madre dijo que podría tener grandes esperanzas en el médico milagroso. Mientras tanto, la niña parecía fascinada con la pastilla que sostenía, pero de repente comenzó a sentirse mal, y la madre, preocupada, le preguntó cómo se sentía. Urgió al conductor a que fuera más rápido para llegar al médico milagroso. La niña, sosteniendo la pastilla, recordó lo que el joven le había dicho sobre ella en el parque. En la casa de Drew, mientras organizaba sus libros, notó que alguien llegaba angustiado. La mujer entró, suplicándole al doctor que salvara la vida de su hija. El doctor le pidió a la señora que se calmara, ya que sanar a los enfermos era su vocación. Tras decir eso, verificó el pulso de la pequeña. Después de suspirar, el doctor le dijo a la señora que debía prepararse para lo peor, ya que no había nada que pudiera hacer. Al escuchar esas palabras, la mujer comenzó a desmayarse y recordó los momentos felices que había vivido con su hija. Desesperada, la madre se postró a los pies del doctor, suplicándole que salvara la vida de Jin Jin. Lloró y rogó por ayuda, pero el doctor explicó que todo lo que podía hacer era aliviar el dolor de la niña. Siendo honesto, dijo que solo la pastilla de las 9 revoluciones rejuvenecedoras podría curarla. Mientras la niña sostenía la pastilla en sus manos, comenzó a liberar un aroma. En medio de su explicación, el doctor notó la fragancia intensa proveniente de la dirección de la niña. Era un aroma tan distintivo que no pudo ignorarlo. Cuando la miró, vio algo deslizándose de sus manos, rápidamente lo atrapó antes de que la pequeña esfera tocara el suelo. Llevando la pastilla a su nariz y oliendo su aroma, se dio cuenta de que era exactamente la fórmula que necesitaba. La madre explicó que había ayudado a un hombre en mal estado y él le había dado esa pastilla para su hija. Sorprendido, el doctor le dijo a la mujer que esta pastilla podría ser lo que salvara la vida de la niña. Entre lágrimas y sollozos, ella preguntó si su hija podría ser salvada. Él, mostrando alegría, levantó las manos y proclamó ser el mejor doctor, diciendo que nadie podría superarlo. Entregando la pastilla a la niña, le dijo a la madre que el hombre que le había dado la pastilla no era pobre en absoluto.
Le aseguró que su hija estaría bien, solo necesitaría algo de descanso. Cuando la mujer agradeció al doctor, él respondió que en realidad debería agradecerle al joven que le había dado la pastilla. Luego le pidió a la mujer que lo presentara al joven, ya que quería aprender más sobre él. Sin embargo, la mujer había añadido que no lo conocía, pero el conductor recordó haber visto al joven frente a una universidad y basándose en su edad, supuso que allí estudiaba. La mujer pensó que era una buena idea y rápidamente fue a la universidad para averiguar quién era ese joven. Mientras tanto, el doctor pensó que debería ayudar a que esta existencia sagrada permaneciera oculta. Ahora más calmada, la madre creyó que su familia debería fortalecer los lazos con ese joven. Lejos de toda esta conmoción, el protagonista paseaba cuando recibió una llamada. Le pareció extraño, ya que ese dispositivo solo había sonado una vez antes y había permanecido en silencio durante mucho tiempo. De repente volvió a sonar. Al responder la llamada, escuchó una voz al otro lado preguntando dónde estaba. Mientras la persona hablaba, encontró la voz familiar y le preguntó si estaban libres para almorzar. Esa voz le trajo lágrimas a los ojos, era como si hubiera sido transportado a otro lugar y tiempo solo por escucharla. Luego le dijo a su tía que no se preocupara, que llegaría a tiempo para el almuerzo. Se puso pensativo porque primero, se había encontrado con un joven que tenía el mismo nombre que él, y ahora esta tía tenía la misma voz que la esposa de su maestro. También recordó que antes de irse, su maestro había dejado algunos objetos guardados en la propiedad de la secta. Pensó que tal vez esos objetos podrían ayudarlo a encontrar respuestas en la gran mansión. Alguien en la mansión estaba molesto de que la tía hubiera invitado al joven a almorzar. Una amiga comentó que podría sorprenderlas con su apariencia, pero la joven respondió que ella no era tan superficial. La amiga comparó al joven desconocido con Jen Sang, el presidente del consejo estudiantil. Mientras discutían, alguien llegó y preguntó si la tía Jun estaba en casa. Afuera, el visitante preguntó si esa era la villa de la montaña Yanu que Xiao había mencionado. Al llamar, las dos chicas lo observaron mientras se escondían detrás de unos arbustos. Recordaron que el guardaespaldas había ido a buscar a la tía, por lo que estaban solas en la villa. Hablando entre ellas, decidieron llamar al Rey León para asustarlo con su plan. Con el plan en marcha, la rubia de cabello largo ordenó al Rey León salir. El enorme animal se dirigió hacia el protagonista en la puerta, mientras el león gruñía hacia el joven. La chica de cabello corto le preguntó a su amiga si esto realmente funcionaría. Sin embargo, para su sorpresa, sucedió exactamente lo contrario. El Rey León, en lugar de atacar, se comportó como un pequeño gatito. Ese enorme animal ahora parecía un pequeño perro cariñoso frotándose contra las barras en busca de afecto. Mientras hablaba con el animal, el protagonista escuchó nuevamente esa voz. Al girarse, vio una figura que le trajo recuerdos. La mujer frente a él se parecía mucho a la esposa de su maestro. Al ver que la mujer se acercaba, notó cuánto se parecía, no solo en voz, sino también en apariencia, a la esposa de su maestro. A la mujer le pareció gracioso como el joven la trataba y dijo que podía llamarla como siempre lo hacía, tía Jun. Observó cómo la hija se lanzaba en los brazos de su madre, diciendo que la había extrañado. La niña luego le dijo a su madre que el hombre había entrado y asustado al Rey León. Al ver que su hija estaba siendo grosera con el invitado, Jun le dio un leve golpe y luego le pidió que dejara de ser maleducada y saludara al joven apropiadamente. La niña apenas tuvo tiempo de protestar cuando su madre dijo que este hombre era alguien con quien ella había crecido. Rápidamente, Jun empujó a su hija hacia el joven y le pidió que le mostrara la casa. Luego le dijo que tenía algo que hacer y que su hija debía cuidar bien de su invitado. Emocionado, el protagonista pensó que la joven iniciaría una conversación y dijo que era un placer conocerla. Sin embargo, se quedó esperando, ya que la niña ya se había ido hace mucho tiempo. Aún así, no se preocupó, pensó que trataría a estas personas como si fueran su familia de 2000 años después. Al entrar en la propiedad, sintió algo extraño y rápidamente notó una formación espiritual. Se dio cuenta de que la formación estaba drenando la vitalidad de la familia del maestro. El protagonista concluyó que quien había hecho esto ni siquiera entendía lo básico. La joven consentida comparó el lugar donde vivía con esa gran mansión. También se mencionó que este lugar solía ser un edificio abandonado, pero que hace 18 años su abuelo conoció a un maestro de Fang Shu que alteró las venas de energía de la tierra. Tomando una hoja de un árbol, el protagonista preguntó si ese maestro de Fang era muy poderoso. Emocionada, la joven relató que hace años, cuando su abuelo enfermó,
fue este maestro quien le salvó la vida. Con esta información, el protagonista comenzó a sospechar de este llamado maestro de Fang. Mientras paseaban por la propiedad, la joven le mostró la mansión, pero con gran reluctancia. En ese momento un empleado llegó, dirigiéndose al protagonista como señor Feng, lo que llevó a la joven a reprenderlo. Sin embargo, el protagonista se mantuvo educado, esperando que la situación mejorara. Después del almuerzo, las chicas estaban acariciando al perro. Xiaorou estaba visiblemente molesta, pensando que su madre estaba halagando al intruso sin razón alguna. Su amiga le sugirió que pasara más tiempo en la escuela y no regresara a casa, o que se uniera al equipo del profesor Wang. La chica rubia encontró la idea fantástica y decidió llamar al profesor más tarde para comenzar a asistir a sus clases. Mirando por la ventana, pensó en renunciar a todas las vacaciones dejando al joven solo en casa. Su amiga encontró la actitud de Xiaorou un poco cruel. Mientras tanto, el joven estaba hablando con la tía Yun y le pidió que llevara una pastilla de salud a su abuelo. La mujer tomó la pastilla y le agradeció. Feliz con su amabilidad, la acompañó a la puerta del auto, pensando que con su ayuda ahora tenía una identidad interesante. Mientras ella se iba, reflexionó que descansaría un día antes de unirse al disfraz de la universidad. De repente sintió la mala intención de un artista marcial cerca, y tenía razón. Varios hombres estaban listos para finalmente completar su misión de eliminarlo. Rodearon la mansión, observando cada movimiento del protagonista, creyendo que podían sorprenderlo. Los hombres lanzaron un objeto afilado en su dirección. En un instante, todos se lanzaron hacia él, tratando de acorralarlo de alguna manera. Gritaban tan fuerte detrás del hombre que los pájaros comenzaron a volar. Creían que este tipo era increíblemente audaz por eliminar a sus compañeros. Cada uno de ellos quería darle al joven dos opciones, ya que parecía joven y podría entender. Sin embargo, antes de que pudieran presentar la segunda opción, fueron sorprendidos por el movimiento rápido del protagonista. Los secuaces pensaron que él era diferente, pero a pesar de eso, el líder no se sorprendió en absoluto. Les ordenó separarse y buscar hasta que lo encontraran. El líder ya estaba pensando que si pudiera aprender esa técnica de desaparición, su estatus aumentaría significativamente. Aún así, permaneció tranquilo porque tenía una brújula capaz de localizar a ese hombre en cualquier lugar. Sin embargo, le pareció extraño cuando el objeto empezó a apuntar hacia él mismo. Antes de que pudiera reaccionar, el enemigo lo sorprendió con solo un leve golpe, sintiendo como sus ojos se cerraban. Después de atar al líder y a sus subordinados, el protagonista quería que todos confesaran por qué lo estaban persiguiendo. El líder del grupo permaneció en silencio, solo pensando en lo impresionantes que eran las habilidades de ese chico. Sin embargo, no dijo nada porque estaba aún más aterrorizado por otra persona. Por esa razón, todos prefirieron envenenarse antes que enfrentarse a ese otro hombre. El prota, al ver esto, se dio cuenta de que formaban parte de un escuadrón altamente entrenado. No sabía quién había enfurecido a la persona detrás de su nueva identidad, pero pensó que lo mejor sería entrenar más. Creando una llama azul en sus manos, la lanzó sobre los cuerpos en el suelo, dejando atrás ningún rastro. Luego se dirigió hacia la universidad. En otro lugar, algunas personas buscaban noticias sobre el grupo que se había enviado tras el protagonista. Al revisar los sistemas, se dieron cuenta de que ya no había señales de vida de ellos, como si hubieran desaparecido. Esto dejó a un hombre en las sombras extremadamente furioso. Ese grupo tenía muchos recursos y estaba intentando localizar a los miembros desaparecidos usando un dron. Tras analizar los datos y confirmar que había habido una pelea en el lugar donde los soldados habían desaparecido, el hombre se enfureció, perdiendo el control. Liberó su poder sobre los que estaban a su alrededor. La fuerza que desató fue tan abrumadora que destrozó puertas y ventanas. Su orden fue clara: enviar a alguien competente para terminar el trabajo. Poco después, se asignó una tarea para la misión. Lejos de allí, el protagonista parecía estar teniendo problemas con el transporte público. La tecnología de este mundo era demasiado futurista para él. Optó por mantener un perfil bajo, ya que no sabía qué tipo de atención podría atraer. Mientras reflexionaba sobre esto, pasó junto a un hombre acompañado por dos mujeres. El hombre parecía estar mal. Esto llamó la atención del protagonista, quien se detuvo para observar más de cerca. Al acercarse, las mujeres le advirtieron que tuviera cuidado, diciendo que probablemente era una estafa. Al mirarlas, pensó que en este mundo caótico, las personas se habían vuelto frías e indiferentes. Sin embargo, su maestro siempre le había enseñado a evitar la injusticia. Por esa razón, decidió hacer su parte y puso una pastilla en la boca del hombre, dejándolo recostado contra la pared antes de irse. Poco después, pensó que ese hombre tuvo suerte de haberse encontrado con él. Mientras se alejaba, las mujeres que antes eran escépticas ahora estaban hipnotizadas. Mientras tanto,
El hombre que se había enfermado seguía descansando contra la pared. De repente abrió los ojos como si hubiera vuelto a la vida. Otra persona cerca mostró preocupación por su salud. El hombre sabía que había sufrido un ataque, pero ahora, aún un poco aturdido, recordó al joven que le había dado la pastilla. Después de ponerse de pie, concluyó que necesitaba devolver la amabilidad de su benefactor. Ahora, en la Universidad de Jesús, Xiaorou se sintió aliviada al regresar, ya que le permitía escapar del protagonista. Su amiga mencionó que había escuchado que un nuevo estudiante se había transferido y esperaba que fuera guapo. La profesora pidió silencio ya que estaba a punto de dar la bienvenida al nuevo compañero. Algunas chicas encontraron atractivo al joven, pero Xiaorou pensó que se veía algo familiar. De repente las dos amigas comenzaron a susurrar sobre la posibilidad de que el chico fuera Feng. La profesora pidió al nuevo estudiante que se presentara. El joven eligió presentarse usando su nombre real, y como fue breve atrajo la atención de las chicas de la clase. Xiaorou se sintió aliviada al notar que a pesar de tener el mismo apellido, sus nombres eran diferentes. Sin embargo, su amiga no perdió tiempo y le dijo a la profesora que había un asiento disponible junto a ella. Como el asiento estaba cerca de Xiaorou, la profesora le preguntó qué pensaba de la idea. La joven, mostrando gran interés, dijo que sería maravilloso sentarse junto a él. Sin embargo, antes de que la profesora pudiera dirigir a Feng hacia el asiento, él ya se había ido. Ella solo suspiró mientras lo observaba alejarse, mientras que las chicas cercanas admiraban su presencia, ignorando varias solicitudes de sentarse junto a otras estudiantes. El protagonista se acercó a una joven con el cabello corto y le preguntó si podía sentarse con ella. Mientras el protagonista se acomodaba al lado de la hermosa joven, algunos chicos lo observaban desde lejos, molestos con su actitud. No pasó mucho tiempo antes de que sonara la campana para el receso, lo que hizo que varios estudiantes salieran del aula. En el pasillo, un joven alto y rubio colocó una mano en el hombro del protagonista, claramente buscando problemas. Su amigo de cabello rojo se irritó y le dijo que se apartara de Xiaorou. Manteniéndose tranquilo, él sonrió y les aseguró que se mantendría alejado de esa chica, incluso tomando desvíos si era necesario. Ahora, a una ligera distancia de los tres, no pudo resistirse a hacer aparecer una pequeña chispa en el cabello del chico de cabello rojo. Aún así, ninguno de los tres notó que el cabello rojo del joven comenzaba a humear. Mientras tanto, Feng continuaba hacia el patio, mientras que dentro del pasillo los gritos se volvían más fuertes a medida que el cabello del joven se incendiaba. Afuera, reflexionaba sobre lo inútil que era que alguien pretendiera tener poder si no poseía suficiente cultivo. Bajando las escaleras, quería averiguar dónde estaba la biblioteca, ya que le interesaba echar un vistazo. Mientras buscaba la biblioteca, dos chicas comentaron sobre el hecho de que había elegido a Feng para sentarse a su lado. Al verlo acercarse, pensaron que podría estar buscando a una de ellas. Sin embargo, él las vio a lo lejos y no parecía contento con lo que veía. Para empeorar las cosas, un pájaro voló y defecó sobre su impecablemente pulida zapato. Irritado, simplemente se agachó para limpiarlo, mientras el viento levantaba la falda de Xiaorou, obligándola a sostenerla con las manos. Su amiga de cabello corto, al ver al joven arrodillado limpiando su zapato, pensó que estaba confesando sus sentimientos hacia Xiaorou, la cual al escuchar lo que su amiga dijo, corrió gritando que aún era joven y no quería comprometerse con nadie. El protagonista estaba completamente confundido, porque en su opinión, no se podía confesar los sentimientos a alguien sin al menos sostener flores. En otro lugar, el joven de cabello rojo, ahora completamente calvo, estaba furioso al darse cuenta de que lo habían engañado. Ahora, el joven calvo estaba lleno de odio, no solo había perdido su cabello, sino que también creía que el chico le había confesado su amor hacia Xiaorou. Su intención ahora era castrar al protagonista para que no causara más problemas a su diosa. Mientras tanto, el protagonista estaba en la biblioteca hojeando algunos libros, mientras algunos compañeros se reían de él. Sin embargo, la inscripción en la puerta llamó su atención, ya que le parecía familiar. Pensó que podría haber algún tipo de método ejecutivo allí. Era la sala de documentos antiguos, y alguien en la biblioteca intentó advertirle sobre ello. Poco después, uno de los profesores entró en la biblioteca y pidió silencio, ya que no era un lugar para charlar. Uno de los guardias preguntó si el profesor estaba buscando un libro en específico, y él respondió que necesitaba algunos documentos antiguos. El profesor, entonces, quiso saber quién estaba dentro de la sala de documentos antiguos, ya que la puerta estaba abierta. El guardia respondió rápidamente que atraparía a quien hubiera entrado sin permiso. Sin preocuparse, el protagonista estaba dentro de la sala examinando algunos textos interesantes, sin darse cuenta de que el guardia irrumpió gritando y colocó una mano sobre su hombro exigiéndole que se fuera inmediatamente. El protagonista, sin embargo, respondió simplemente que estaba allí para leer.
pero el guardia no quiso escuchar, creyendo que no estaba cualificado para estar allí. El profesor, por otro lado, advirtió al joven que tuviera cuidado con los documentos, ya que eran antiguos y no podían ser dañados, mientras el guardia insistía en sacar al joven inmediatamente. El profesor le pidió que esperara un momento y pensó que el joven le resultaba familiar de alguna manera, y luego recordó que era el mismo que lo había ayudado antes. Con esta realización, mientras el guardia quería castigar al joven, el profesor le ordenó que se disculpara rápidamente con él. Al escuchar la reprimenda del profesor, el guardia pensó que había ofendido a una conexión poderosa. Mientras tanto, otros estudiantes murmuraban que el joven ni siquiera entendía lo básico y que estaba allí solo para causar problemas. Uno pensó que esos chicos solo buscaban hacer alboroto, sin embargo vio esto como una gran oportunidad para probar si su benefactor podía entender esos textos. Al ver toda la conmoción, el protagonista dedujo que debía haber hecho algo mal en esa secta y sabía que no podía permitirse perder su disfraz. Así que hizo su mayor esfuerzo y leyó en voz alta un artículo del manuscrito antiguo. Al escuchar cada palabra dicha por el joven, el profesor se dio cuenta de que incluso podía llenar los huecos faltantes en el texto. Esta era su propia investigación y palabra por palabra, era increíble. Mientras tanto, todos querían saber si el joven lo había leído correctamente. Al volverse y mirar al profesor, vio que el hombre estaba agachado y se preocupó por su bienestar. Cuando el profesor se levantó y dijo que estaba bien, el protagonista tuvo la sensación de que le parecía familiar. Después de pensar un rato, se dio cuenta de que el hombre frente a él era el mismo que lo había ayudado antes. Sin embargo, no tenía sentido. Después de tomar una de esas píldoras, debería haber sido tan fuerte como un buey, pero en cambio parecía estar desmoronándose. Sospechando que el hombre solo quería más píldoras, el protagonista rápidamente dejó ese lugar. El profesor, por otro lado, estaba curioso acerca de qué libro había tomado el estudiante y le pidió al guardia que lo revisara. Después de un tiempo, el guardia trajo el libro para que el profesor lo examinara. El asombro del profesor fue evidente. ¿Cómo podía alguien tan noble elegir un libro tan simple? Mientras el protagonista salía de la biblioteca, estaba siendo observado por el trío, esperando su venganza. Esto no pasó desapercibido para el protagonista, quien se dio cuenta de que se dirigían hacia él. Además notó que había dos grupos distintos. Con una amplia sonrisa, decidió que se divertiría con ambos. Pasaron varias horas y permitió que los grupos lo siguieran hasta la casa donde se hospedaba. De manera burlona, inclinó la cabeza hacia atrás y les preguntó, ya que lo habían estado siguiendo tanto tiempo, si querían tomar un descanso. El grupo más cercano era el trío escolar que buscaba venganza porque él había confesado a la diosa Xiarou, por lo que el último hombre calvo lo había seguido con la intención de castrarlo. Sin embargo, el segundo grupo también quería terminar con el protagonista. Como resultado, los dos grupos terminaron chocando entre sí, y siendo el segundo grupo mejor preparado, estaba superando al primero. El enmascarado gritó a los otros que debían recuperarlo primero, ya que todo esto estaba empezando a molestar al agonista. Toda esa gente le parecía como moscas persiguiéndolo, exigiendo algo de lo que él no tenía idea. Cuando dijo que no sabía de qué hablaban, lo acusaron de pretender y cargaron contra él. Sin mucho esfuerzo, simplemente saltó y esquivó los ataques. El líder del grupo, un hombre con una máscara negra, declaró que no dejaría escapar al joven. Como el protagonista ya estaba harto de todos ellos, no tenía intención de dejar que dieran ni un paso más. Irritado, conjuró varias cadenas en su dirección y les exigió saber por qué querían eliminar a la familia del maestro. También mencionó que había estado preocupándose recientemente por cómo romper esa formación, y ahora que los enemigos se entregaban en bandeja de plata, haría buen uso de su sacrificio. Con su magia, logró deshacer la formación en un abrir y cerrar de ojos. En otro lugar, la persona responsable de la formación sintió el momento exacto en que fue rota. El anciano de cabello blanco se giró y llamó a uno de sus vasallos. El sirviente respondió rápidamente a su maestro, preguntando qué podía hacer. El maestro le ordenó que fuera a investigar qué había sucedido. Cuando el equipo no regresó, alguien tenía que ir a la mansión a investigar la situación. En uno de los pilares de la puerta, un hombre observó y confirmó que el joven había quemado todas las pruebas. El protagonista, ahora en otro lugar, estornudó en la calle y pensó que alguien podría estar hablando o pensando en él. Mientras reflexionaba sobre esto, permaneció quieto y un hombre que estaba haciendo ejercicio accidentalmente chocó contra él. La colisión fue tan fuerte que el hombre cayó al suelo completamente confundido. Después de chocar con el protagonista, el hombre claramente no estaba contento por la interrupción de su entrenamiento.
resopló como un animal salvaje, plantó los pies firmemente en el suelo y luego saltó sobre el protagonista como si fuera solo otro obstáculo en su rutina diaria. Después de esto, el joven atleta notó que su bolsillo estaba rasgado. Dejando la escena, se dirigió a un refugio donde un hombre mal disfrazado miraba una billetera vacía, desanimado, creyendo que ese hombre le había hecho perder el tiempo. Más tarde, el protagonista continuó su camino y se dirigió al dormitorio masculino de la universidad. Al llegar a su habitación asignada, tocó la puerta y la persona dentro preguntó quién era, sin mostrar preocupación alguna. Un chico regordete salió, pero al ver al protagonista, comenzó a sudar profusamente. Feng, mirando al chico, pensó que su ropa le parecía familiar. Tras analizarlo más de cerca, se dio cuenta de que era el mismo hombre disfrazado que le había robado la billetera antes. Sin embargo, dado que tendría que vivir con él, decidió hacer como si no lo hubiera reconocido, actuando cordialmente. Se presentó diciendo su nombre y que era un estudiante de primer año en la clase de Filosofía 2. El joven, visiblemente nervioso, devolvió el saludo y dio su nombre, aunque pensó que las cosas ya habían ido demasiado lejos. Al entrar, observó cuidadosamente el dormitorio y pensó que así eran las cosas en este siglo. Su compañero de cuarto mencionó que dado que era la primera vez que se conocían, podría comprarle un refrigerio más tarde. Los dos estaban en un lugar comiendo cuando llegó una compañera de clase del protagonista, lo que lo sorprendió bastante. La miró y le preguntó qué hacía allí tan tarde. Algo avergonzada, ella respondió que trabajaba allí a medio tiempo. Mientras hablaba con un compañero en otra mesa, alguien fue grosero, pero la joven se mantuvo educada, explicando que el pescado a la parrilla en esa mesa aún se estaba preparando. En respuesta a la queja de esa mesa, se acercó disculpándose. Sin embargo, sintieron que una disculpa no era suficiente. Aprovechando que la joven se disculpaba, uno de los hombres fue grosero e hizo propuestas inapropiadas. Cuando ella no respondió, dijo que no podía rechazarlo de esa manera. Perdiendo la paciencia, se levantó, agarró el brazo de la joven y dijo que él era muy conocido en esa zona. Al ver y escuchar cómo se desarrollaba la situación, el protagonista no pudo contenerse y dio un paso adelante. Atrajo la atención del hombre y le dio una bofetada en la mano para liberar a la joven. Al notar la creciente tensión, el chico regordete le aconsejó que reconsiderara, pero el protagonista dijo que no lo haría. El hombre creyó que era poderoso y pensó que su autoridad resolvería la situación fácilmente. Ordenó a su secuaz que derribara al protagonista. El chico regordete, al darse cuenta de que no podía dejar que esto sucediera, pensó que llamar a la policía podría ser la mejor manera de proteger a su compañero de cuarto. Mientras tanto, la situación se intensificó cuando uno de los hombres se lanzó contra el protagonista. El protagonista simplemente inclinó la cabeza ligeramente para esquivar el ataque y luego con un solo golpe, mandó a los tres hombres volando. La escena parecía algo sacado de una película de acción, y el chico regordete apenas podía creer lo que veía. Mientras tanto, la joven le preguntó al chico regordete si su compañero de cuarto sabía artes marciales. Un poco más lejos, estaba el hombre de cabello naranja con gafas, quien, después de haber causado toda la conmoción, ahora se sentía amenazado. Habiendo lidiado ya con algunos de ellos, el protagonista preguntó si ya había terminado, pero el hombre con gafas dijo que no se intimidaba tan fácilmente. Sacó un objeto afilado y lo apuntó hacia el protagonista, pensando que eso lo asustaría. Todo sucedió tan rápido que en un instante, el hombre ya estaba en el suelo, de rodillas, pidiendo perdón. El protagonista no sabía dónde mirar, si a la joven, que estaba increíblemente impresionada, o a su compañero de cuarto, que miraba las estrellas. Se preocupó por lo tarde que era para que la joven regresara a su casa. La joven, visiblemente asustada, le preguntó si podía acompañarla a su casa. Tomándole la mano, caminó con ella hacia su hogar. En el camino, ella le contó que su madre estaba gravemente enferma. Escuchando todo lo que decía, él pensó que debería ayudarla en el futuro. Al ver que la joven se había detenido, ella le preguntó qué le pasaba. Él dijo que estaba distraído, pero no se dio cuenta de que la extraña sensación que había sentido era algo inusual. Mientras tanto, la chica mencionó que había llegado a casa, y aún así, él no se fue de inmediato, esperando a que ella entrara primero. Al mismo tiempo, sintió la aura siniestra en el aire. Notó que esa extraña aura era similar a la energía espiritual. Sabía que en este siglo, la energía espiritual era débil, pero en ese lugar era intensa. Necesitaba investigarlo más tarde. Observó cómo una hoja con las palabras dueño oscuro caía de la nada frente a él. Al día siguiente, en el baño de hombres, el grupo de los tipos estaba nuevamente persiguiendo al protagonista.
Creían que podrían pillarlo desprevenido y capturarlo. Pensando que lo habían logrado, le arrojaron una capa sobre la cara, cubriendo su cuerpo, y empezaron a golpearlo. Nadie sabía qué estaba pasando adentro, pero muchos escucharon gritos fuertes provenientes del baño. Después de un tiempo, los tres que habían intentado agarrar al protagonista antes estaban ahora de rodillas, pidiendo perdón. El protagonista dejó claro que simplemente pedir perdón no era suficiente, y uno de ellos preguntó qué debían hacer para ganárselo. Al ver que las cosas se ponían feas, el alborotador, el que se había afeitado, trató de comprar su libertad con dinero. Con esa propuesta, recibió una bofetada en la cara. Molesto, el protagonista le preguntó si parecía un mendigo. Dándole otro golpe en la frente, le cuestionó si eso era todo lo que valía. Las cosas no pintaban bien para el trío, así que el recién afeitado ofreció 1000. Pero el protagonista sabía que valía mucho más que eso y dijo que podía perdonarlos por 10.000. Después de 1000 años, le sorprendió que la gente aún usara billeteras, pero al menos consiguió lo que necesitaba. Entre los tres, uno preguntó si realmente deberían seguir con esto. El líder les dijo que se callaran. El recién afeitado pensó que era mejor cuidar primero sus heridas y luego ver cómo tratar con ese intruso. Cuando sonó la campana para el inicio de la clase, la profesora ya estaba escribiendo la lección en la pizarra. Mientras tanto, el protagonista comenzó a hablar con la compañera a su lado, preguntándole si su familia estaba buscando inquilinos. Un poco avergonzado, dijo que quería alquilar la casa de su familia. Al principio, ella se sorprendió, pero al sonreír, él le confirmó que era cierto y que incluso tenía el dinero listo para el alquiler. Mientras hablaba con la joven, la profesora se irritó, pensando que él no estaba mostrando el respeto adecuado. Respecto a eso, el protagonista le dijo a la profesora que su yin-yang estaba desequilibrado. Muy molesta, ella no tenía idea de que estaba hablando el estudiante, y cuando trató de explicarle, ella lo interrumpió. Furiosa, dejó claro que no permitía a estudiantes con bajo rendimiento en su clase y le ordenó que se fuera. El protagonista le dejó claro a la profesora que seguiría estudiando en la biblioteca. Dirigiéndose a su compañera, le pidió que le reservara el alquiler. Mientras se iba, la profesora continuó con su lección, ahora sin nadie que la interrumpiera. Cerca del libro sobre su escritorio, su teléfono sonó. Al contestar, se dio cuenta de que era el profesor Wang quien la llamaba. No podía creer que una figura tan importante la estuviera llamando, pero él quería que enviara a un estudiante hacia él. Cuando miró a la clase y preguntó quién era Ye Feng, la compañera que estaba junto a él rápidamente le dijo que era el estudiante que ella acababa de expulsar. La profesora estaba furiosa. No podía creer que había hecho algo tan complicado. Ahora pensativa, salió de la sala dándose cuenta de que se había metido con alguien que tenía buenas conexiones, mientras ella se preocupaba. El protagonista estaba tranquilamente leyendo un libro en la biblioteca, sin tener idea de que la profesora en ese momento se dirigía hacia él, sin aliento. Ella llegó a la biblioteca buscando al estudiante, él se dio vuelta y le preguntó qué hacía allí. Rápidamente, intentó enmendarse pidiéndole disculpas por haberlo echado del aula. Le dijo al estudiante que el profesor Wang lo había invitado personalmente a unirse a su equipo. Cuando la profesora se acercó al estudiante, él le dijo que no conocía a ese profesor. Después de decirle que podría conocerlo en el museo en el este, notó que el joven no le prestaba atención. Quiso saber si no tenía curiosidad, pero él simplemente respondió que terminaría de leer el libro primero. Mientras tanto, en la enfermería, el trío que tuvo la mala suerte de chocar con el protagonista estaba reunido allí. El líder tuvo una idea, conocía al jefe de esa calle y decidió llamarlo más tarde. Después de un tiempo, vieron pasar al prota cerca, y el calvo decidió que esta vez no se contendría contra ese hombre, así que llamó al jefe de la calle, ya que necesitaba apoyo y refuerzos. El problema era que la persona de la que hablaban no era otra que el protagonista. Sin embargo, el hombre de cabello naranja no tenía idea. El tipo simplemente aceleró su motocicleta, levantando una rueda para llegar más rápido al lugar. Mientras tanto, el trío creía que finalmente tendrían su venganza contra el protagonista. Como líder del grupo, el calvo estaba decidido a recuperar el dinero que le habían dado. Al ver el alboroto que estaban causando, el protagonista les preguntó qué querían. Yuin dijo que antes no habían podido derrotarlo, pero ahora tenían a alguien poderoso de su lado. Mientras hablaba de haber llamado a alguien, el hombre de cabello naranja llegó al lugar. Inmediatamente preguntó dónde estaba la persona que causaba todos los problemas, pero cuando el calvo señaló a Feng como su objetivo, el hombre de cabello naranja casi sufre un ataque al corazón, reconociendo al protagonista de inmediato. Sospechando,
lo miró y se dio cuenta de que no era alguien con quien meterse nuevamente. Sin embargo, el protagonista, al ver que el hombre había llegado, le preguntó si era él quien manejaría la situación. Chan, dándose cuenta de que el calvo lo había metido en problemas, le dio una bofetada. El calvo, sujetándose la cara, no entendió por qué le estaban pegando. Se quedó asombrado al ver a su líder inclinándose y pidiendo disculpas, alegando que se había equivocado con ese joven. Aún sujetándose la cara, el calvo pensó que nunca había visto a ese hombre disculpándose con nadie. El protagonista, burlándose del calvo, se acercó a él y le dijo que resolviera la situación él mismo, y una vez más, el calvo cayó de rodillas pidiendo perdón. Perdiendo la paciencia con el joven, el protagonista le preguntó si estaba tratando de irritarlo nuevamente. Inclinándose y mirando al protagonista, le preguntó cuánto estaba dispuesto a pagar por el daño mental que le había causado. Leo apenas podía creer que ahora hubiera una tarifa por daños mentales también. Al ver que el joven dudaba, el protagonista levantó la mano para enseñarle, pero el joven rápidamente aceptó resolver el asunto, dándose cuenta de que no tenía otra salida. Le entregó su tarjeta, diciendo que había suficiente dinero en ella. Satisfecho con la tarjeta del hombre, el protagonista le dijo que era libre de intentar enfrentarse a él nuevamente. Mientras todo esto ocurría, alguien lo observaba desde los arbustos, pensando que solo estaba usando algunos trucos, pero el protagonista rápidamente sintió esa presencia. También notó que alguien había destruido una trampa que había colocado en la mansión. Con eso, pensó que la esposa de su maestro estaba en peligro y se lanzó hacia el lugar lo más rápido posible. La persona que lo había estado observando informó que él había salido. Después de un tiempo, él estaba flotando sobre la mansión y notó una aura mortal que la rodeaba. Sus ojos escanearon la mansión y detectaron algo. Parecía que estaba viendo la aura de varias personas, y además, más parecían estar acercándose desde la distancia. Sin embargo, esto solo aumentó el deseo del protagonista de luchar. Flotando en el aire, parecía caminar hacia esas personas, y en solo unos momentos ya estaba en el suelo rodeado por múltiples individuos. El enviado del maestro anunció que él estaba allí debido a la formación que el intruso había roto y quería saber por qué el hombre frente a él había destruido esa formación. Sin embargo, el protagonista no tenía interés en hablar con esos desconocidos, y de inmediato, los golpeó a todos. Desarmó a varios en un instante y les advirtió que si no querían ser severamente castigados, deberían apartarse de su camino. Al ver que esas personas eran inútiles, arrojó su arma al suelo entre ellos y simplemente la dejó caer al aire. Al ver a su líder caer, gritó a los demás que hicieran algo. Al escuchar las órdenes, todos estuvieron de acuerdo e intentaron detener al intruso. Sin embargo, el protagonista no era un blanco fácil de alcanzar ni derribar. En otro lugar, otro equipo lo estaba esperando y rastreando sus movimientos con una brújula. El líder del grupo anunció que su objetivo estaba cerca y les dijo a todos que se prepararan para el ataque. Al mirar alrededor y ver tantas personas presentes, el protagonista se emocionó, ya que ahora podía luchar con toda su fuerza. Aterrizó en el campo de batalla una vez más y habló en voz alta, declarando que si alguien lo seguía, debía detenerse y enfrentarlo. Algunos de ellos se sorprendieron, ya que creían que lo estaban observando en secreto. El equipo emboscado en el bosque confundió al grupo que seguía al protagonista con refuerzos. Debido a esto, su líder ordenó eliminar a todos con el protagonista. Feng, al ver que su plan estaba funcionando, se sintió bastante satisfecho. Aquellos que lo habían estado siguiendo fueron tomados por sorpresa cuando se dieron cuenta de que estaban siendo atacados, entonces comenzaron a pelear entre sí, tal como el protagonista había planeado. En un momento, el grupo que lo perseguía lanzó un ataque contra los demás. De repente todo se convirtió en un caos y todos comenzaron a atacarse entre sí. Mientras tanto, el protagonista comía su manzana tranquilamente, pensando que podría sentarse en algún lugar y observar la batalla. Los dos equipos se enfrentaban y se dieron cuenta de que ambos bandos eran bastante fuertes. Cuando todo estuvo casi terminado, el protagonista decidió volar sobre la zona y al acercarse, preguntó si necesitaban ayuda. Fue solo cuando los líderes de ambas bandas quedaron como los únicos que quedaban que el protagonista decidió revelar lo que realmente estaba pasando. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que tenían el mismo objetivo desde el principio. Se dieron cuenta de que habían sido manipulados para pelear entre sí, exactamente como el protagonista había planeado. Entre ellos, el protagonista se rió en voz alta, encontrando divertido que solo tuvieran músculos. Habiendo ofendido a ambos, a ninguno le gustó y la situación empeoró cuando se dieron cuenta de su arrogancia. Actuando despreocupado, simplemente le señaló con el dedo, insultando su inteligencia. El hombre que sostenía la brújula apenas pudo contener su rabia
y cargó contra el protagonista, tratando de atacarlo. Logró acercarse, pero no lo suficiente como para darle un golpe. Esquivando sin esfuerzo, el protagonista se sorprendió, pensando que alguien tan mediocre no debería ser tan incompetente. Completamente fuera de paciencia, simplemente le dio una poderosa patada en la cara al hombre, mandándolo a volar. El enviado del maestro notó que su oponente tenía una técnica de pie increíblemente fuerte. Incluso después de recibir esa patada, el hombre aún logró levantarse, gruñendo, cansado de pelear con debiluchos. El protagonista sugirió que los dos se unieran para pelear mejor, sin embargo el hombre con el traje pensó que podía manejar todo él solo. Con esta mentalidad, lanzó un ataque jurando que finalmente golpearía al protagonista. Por un momento, tuvo la ilusión de que había partido al protagonista en dos. Esto hizo que el gran hombre del traje se sintiera algo satisfecho, pero su alegría fue efímera, ya que pronto escuchó la voz del protagonista justo a su lado, haciendo un comentario burlón. Antes de que pudiera reaccionar, recibió un fuerte golpe en la frente, una especie de flick del protagonista. No era un simple flick, era un golpe tan poderoso que hizo que el cerebro del gran hombre tambaleara. El impacto fue tan fuerte que cayó al suelo, ligeramente aturdido, sorprendiendo al otro que observaba. Ahora, el protagonista se giró hacia el hombre restante y le dijo que él era el siguiente. Temblando, el hombre se dio cuenta de que este tipo era realmente extraño. Al ver que las cosas iban mal, decidió correr, diciendo que dejaría escapar al protagonista solo por hoy. Su suerte no fue buena, ya que tan rápido como un rayo, el protagonista se movió frente a él. Esto hizo que el hombre sintiera como si el protagonista acabara de atravesar su corazón con una lanza. El choque fue tan intenso que cayó al suelo, incapaz de hacer mucho. Después de darse cuenta de que nadie estaba en condiciones de seguir luchando, el protagonista dejó el área. Otro día en la universidad, Kian pensaba que hacía mucho tiempo que nadie se había unido a ese equipo. Curiosa por ver quiénes serían los elegidos esta vez, esperó hasta que la gente empezó a entrar a la sala. Xiaorou entró saludando a Qian, que estaba sentada en la mesa. Feliz, Qute devolvió el saludo y preguntó si ya estaban todos, ya que tenía a alguien nuevo que presentar. Cuando preguntaron quién era, la mujer dijo que la persona ya debería estar en camino. Llegando y causando una buena impresión, el protagonista preguntó si ese era el equipo del proyecto Kim. La rubia consentida se impresionó al ver que no era otro que su compañero de clase Feng, a lo que la mujer, que irradiaba inteligencia, confirmó que efectivamente ese era el proyecto Kim. Caminando hacia el joven, dedujo que debía ser el nuevo miembro del equipo. Al ver que este apuesto joven sería parte del equipo, Qian se mostró muy complacida. Xiaorou quería acercarse al protagonista, pero pensó que sería mejor mantener algo de distancia. Cuando el hombre cerca de ella notó hacia dónde miraba, se puso celoso. Mientras tanto, el estudiante preguntó dónde estaba el profesor Juan y le informaron que estaba en una reunión. Observando al protagonista hablar, alguien parecía haber ideado un plan. Tapándose la boca, pensaron que más tarde habría una gran escena. Momentos después, algo en el bolsillo del protagonista comenzó a sonar como una alarma antirrobo. Al ver que el plan había funcionado, el hombre gritó tan fuerte como pudo, acusando a alguien de robar. Dos guardias llegaron, queriendo saber quién estaba causando problemas. El hombre celoso señaló al protagonista, diciendo que él era el ladrón, pero el protagonista no tenía nada en sus manos y rápidamente se dio cuenta de que el hombre le había plantado un objeto para incriminarlo. La mujer con la que había estado hablando le preguntó qué había tomado, aunque él insistió en que no había tomado nada. Ahora que el plan estaba en marcha, el hombre celoso afirmó que había visto al joven tomar una perla. Con una sonrisa burlona, el protagonista dijo que el guardia podía registrarlo tanto como quisiera. Con el permiso del protagonista, uno de los guardias comenzó a revisar sus bolsillos. Después de la búsqueda, el guardia miró a su compañero y confirmó que no había encontrado nada. En medio de toda esa conmoción, el hombre celoso terminó haciéndose el ridículo. El protagonista entonces señaló que el único que había gritado había sido ese hombre, así que la perla solo podía estar con él. Las cosas no iban bien para el tramposo que había intentado incriminar al protagonista. Siguiendo la sugerencia del protagonista, el hombre permitió que el guardia revisara sus bolsillos. Entendiendo su deber, el guardia le pidió al joven que levantara los brazos para una inspección más minuciosa, tal como lo había hecho con el protagonista. El guardia revisó a fondo los bolsillos de ese hombre también. A diferencia del protagonista, esta vez el guardia encontró algo en su bolsillo. Impactado por lo que era, sacó la perla del bolsillo del hombre tramposo. El hombre no tenía idea de cómo ese objeto había terminado allí. Qian, que había sido injusta con el protagonista, ahora vio quién era el verdadero culpable. Para empeorar las cosas, el hombre terminó confesando que había metido la perla en la ropa de Feng para incriminarlo. El protagonista simplemente observó la situación, pensando que con un nivel de inteligencia tan bajo,
ese tipo ni siquiera podría compararse con él. Tan pronto como se dio cuenta de que le habían plantado una perla en el bolsillo, simplemente actuó, devolviendo la perla al bolsillo de quien la había lanzado. Ahora, el que estaba en problemas era el tramposo, ya que la mujer declaró que a pesar de que él realmente no había robado nada, sus acciones eran inaceptables y no serían toleradas, sin importar cuánto suplicara. La hermana mayor no cambió de opinión, simplemente le dijo que estaba cosechando lo que había sembrado. Él trató de disculparse en nombre del equipo por el malentendido, y el protagonista dijo que no era un problema, siempre y cuando la verdad hubiera salido a la luz. Luego ella sugirió cenar juntos para enmendar la situación. Horas después, por la noche, estaban reunidos en un lugar para tomar algo. El protagonista parecía estar pasándola muy bien, bebiendo algo que encontró bastante refrescante. Todos se habían reunido en el lugar donde su compañero de clase trabajaba a medio tiempo, quien tenía curiosidad por saber por qué había elegido ese lugar entre tantas opciones. Mientras tanto, la camarera servía los platos. Aprovechando la oportunidad, él le preguntó si Buin le mostraría la casa. Tomándola por sorpresa, continuó diciendo que no había necesidad de esperar otro día, podría ser esa misma noche. Xiaorou no tenía idea de lo que estaba sucediendo entre los dos. Ahora, satisfecho con la comida, el protagonista se despidió de los demás, diciéndoles que siguieran celebrando, ya que tenía cosas que hacer. Después de decir eso, tomó el brazo de la joven y anunció en voz alta que los dos se dirigían a su casa. Justo en ese momento, mientras la rubia hacía un puchero, escuchó a unas personas en otra mesa comentando que esos dos definitivamente tenían algo. Al escuchar esa conversación, se irritó enormemente, ya que aún creía que tenía una oportunidad con ese hombre. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, la joven le mostraba la casa al protagonista, abriendo la ventana para revelar la vista. Mirando hacia afuera, él dijo que era muy hermosa. La chica mencionó que no era muy cara, solo 500 al mes. Sin dudarlo, él sacó una tarjeta de crédito, se la dio y dijo que tenía 10,000 en ella, y pagaría más cuando se mudara. Respondiendo a la joven, explicó que pensaba alquilar el lugar por un largo tiempo, por lo que esa cantidad no era mucho. Visiblemente complacida, ella le dijo que debía descansar y que ella se iría primero. Después de que ella se fue, él comenzó a familiarizarse con la energía espiritual del lugar. Como había sospechado, la energía allí era rica y empezaba a concentrarse, pero un rugido en voz alta llamó su atención, interrumpiendo su cultivo. Se acercó a la ventana para ver qué era, y sin dudarlo, saltó al suelo. Desde la distancia, reconoció al Rey León, pero no sabía qué hacía allí. Sin embargo, la gran bestia estaba a punto de enfrentarse en un duelo con una bestia espiritual en forma de lobo. El protagonista observó, encontrando extraño que una bestia espiritual estuviera en ese lugar. En poco tiempo, comprendió lo que sucedía y se lanzó hacia la criatura con toda su fuerza. Con un ataque explosivo, desató suficiente energía como para dejar atónita a la bestia. Observó cómo la criatura intentaba hacer otro movimiento, pero aún insatisfecho, abrió la boca del monstruo para ver qué había dentro y luego lanzó otro golpe. Fue una patada poderosa que envió a la bestia volando a lo lejos, envuelta en humo y polvo. Él observó el rastro dejado por la criatura mientras volaba. El protagonista hizo todo esto sin perder la elegancia de sus movimientos. La gran bestia espiritual, después de ser lanzada, yacía inmóvil con las 4 patas hacia arriba, incrédula de que había perdido. Abrió solo un ojo mientras observaba a su enemigo acercarse. El protagonista ya estaba preparado para el golpe final, mientras la criatura gruñía. Después de un destello de luz y un aumento de poder, todo lo que quedó fue el núcleo. En ese momento, el núcleo parecía estar bajo la evaluación del protagonista. Poco después, fue absorbido por él, lo que le permitió adquirir un poder algo angelical, con enormes alas blancas y un halo resplandeciente que apareció a su alrededor. Sin embargo, pronto volvió al suelo y el poderoso Rey León no parecía estar contento. Feng le preguntó a la bestia si actuaba de esa manera porque había tomado su presa y la había devorado. Incluso en su enojo, el león saltó hacia un cubo de basura y comenzó a rebuscar en él. Al encontrar el comportamiento de la gran bestia sospechoso, el protagonista continuó observando sus próximos movimientos. Entonces algo llamó su atención, haciendo que sus ojos se abrieran. Era justo lo que había sospechado. Allí había una vena espiritual. Ahora todo tenía sentido. No era de extrañar que tantas bestias espirituales aparecieran en ese lugar, atraídas por la poderosa energía que emanaba de él. Hojeando un libro, anotó que este lugar era la tierra del tesoro del disparo de colmillo. Esto despertó su interés en cultivar la técnica de los ojos 1000, exactamente como lo había imaginado. La fuerza de ese lugar era real e intensa, la energía tan poderosa que su técnica funcionó perfectamente.
Esa técnica le permitía ver a través de las paredes y a grandes distancias. Mientras observaba a su compañero de cuarto preparándose para tomar una ducha, sus sentidos comenzaron a reaccionar de manera extraña. Después de una breve demostración de su poder, finalmente amaneció. Ahora la joven estaba afuera con una ambulancia. El sonido del vehículo en medio de la conmoción despertó al protagonista, quien quería saber qué estaba pasando. Pensando en observar desde una esquina sin ser visto, notó que la madre de su amiga estaba inconsciente. Wynne, profundamente preocupada, quería acompañar a su madre en la ambulancia, pero le dijeron que no había suficiente espacio. Mientras las puertas de la ambulancia se cerraban y partía, la joven solo pudo ver cómo se llevaban a su madre. Al ver la angustia de su amiga, el protagonista dio un paso al frente para preguntar qué estaba sucediendo. Ella le dijo que era su madre. Con eso, pareció tomar una decisión y pidió ser llevado a la sala de emergencias. Mientras ella era evaluada por los profesionales médicos, la condición de la mujer era crítica. Los dos médicos que la examinaban identificaron una enfermedad rara de calor extremo y frío interno. Ante esto, concluyeron que lo único que podían hacer era enviarla de vuelta a su casa. La hija y el protagonista llegaron justo a tiempo para escuchar las palabras de los médicos. La joven estaba devastada por lo que escuchaba. Acercándose a su madre, le preguntó si estaba bien, con la esperanza de recibir buenas noticias. Desesperada, le rogó a los médicos que la salvaran, aunque ellos insistían en que no podían. El protagonista reveló que conocía la enfermedad y afirmó que podía tratarla, a pesar de su rareza. Por supuesto, sus palabras fueron vistas como una ofensa por los médicos especializados. Para esos dos médicos, el joven no era más que un arrogante tonto. Incluso cuando uno de los médicos le pidió que se fuera, él insistió en quedarse y tratar de ayudar. Los dos médicos no podían ponerse de acuerdo en si dejar que el joven procediera o no. Uno de ellos sugirió que podían dejarlo intentar, pero solo con el consentimiento de un familiar. En un momento tan crítico, en lugar de ayudar, los médicos estaban haciendo promesas vacías sobre lo que harían si el joven tenía éxito. El médico miró a la hija y le preguntó si aceptaba que el joven continuara con el tratamiento. Con lágrimas en los ojos, ella aceptó, ya que era su última opción. Con eso, el médico dio permiso para que él continuara con el tratamiento. Sin perder tiempo, el protagonista lanzó un pergamino al aire, como indicándole que se apartara. Los movimientos que hizo cerca de la mujer parecían desgarrar algo invisible. Estaba insertando energía espiritual, concentrándose en los meridianos de yin y yang. Toda la conmoción hizo que la mujer abriera los ojos y comenzara a toser. Poco después, empezó a vomitar. Viendo toda la escena, la hija inmediatamente tomó la mano de su madre, tratando de ver si estaba bien. Uno de los médicos, sin esperar la reacción completa del joven, se dio cuenta de que él estaba en shock. Mientras tanto, el otro médico le señaló y le dijo que mirara con sus propios ojos lo que había sucedido. Ahora, la mujer tenía vida en su mirada. Sus ojos estaban abiertos y podía ver a su hija, aunque no dejaba de toser. Estaba claramente mejor y entendía lo que su hija le decía. El protagonista le respondió que la tos pasaría, ya que era solo un efecto secundario del procedimiento recién realizado. Ante tal resultado increíble, el médico no tuvo más remedio que preguntarle al joven quién era. Algo avergonzado, el médico se disculpó por no haber reconocido sus habilidades antes. El protagonista dijo que no era un problema y que no había necesidad de disculparse, solo tenía que mantener los ojos abiertos de ahí en adelante. La mujer, ahora colocándose para sentarse, le preguntó a su hija quién era ese joven. La chica aclaró que era un compañero de clase. Muy agradecida, no sabía qué podía hacer para devolverle el favor. Sonriendo, él dijo que era fácil reembolsarle, solo tenía que llevarlo a su casa. Curiosa, la joven le preguntó qué quería hacer en su casa. Él simplemente sonrió de manera traviesa. La escena corta a los dos ya en la casa de la joven, con un montón de platos vacíos y el protagonista disfrutando de la comida mientras ella lo miraba, asombrada por cuánto estaba comiendo. Él continuó devorando todo lo que tenía frente a él. Después de llenarse por completo, soltó un gran eructo, declarando que estaba satisfecho. La joven, abrazándose a sí misma, algo avergonzada y sonrojada, preguntó si eso era el reembolso que él había mencionado. Ahora satisfecho, al levantarse, él confirmó que este era el pago por el favor. La joven bajó la cabeza y murmuró que pensaba que el reembolso era demasiado simple, pero él no le dio importancia. Simplemente le deseó buenas noches y se fue a su habitación a descansar. Todavía algo avergonzada, ella devolvió el saludo en un tono tímido. Después de que él se fuera, finalmente levantó la cabeza y sus ojos brillaron. Ahora consideraba a ese hombre alguien perfecto para casarse algún día. Mientras ella estaba perdida en sus pensamientos,
él ya estaba en la habitación cultivando, ya que la cultivación era más efectiva allí. Intentó mantenerse concentrado, pero era difícil con ese enorme león rugiendo a la ventana. Perdido la paciencia, se levantó y fue hacia la ventana preguntando qué quería ese perro de él. Dejando que la bestia explicara, descubrió que la mansión estaba siendo invadida. Al enterarse de que Anju estaba en peligro, se enfureció enormemente, hasta el punto de que las venas de su rostro se hincharon. Tomó al león rey en sus brazos y despegó volando, dejando atrás solo una estela de luz intensa. En la escena, varios excavadores y trabajadores estaban destruyendo la propiedad. La mujer agradeció al maestro por advertirle con anticipación, porque si los hubieran sorprendido, podría haber sido peor. El maestro explicó que debido a la explosión, su formación se había roto. Dispuesta a hacer lo que fuera necesario para resolver la situación, la mujer preguntó qué debía hacer. Él respondió que no necesitaba mucho, solo una gota de sangre de su corazón. El hombre le aseguró que la extracción se realizaría sin cirugía. La mujer estuvo de acuerdo, siempre y cuando pudiera salvar a su padre. Luego él dijo que la llevaría a un lugar seguro para realizar el procedimiento. Mientras los dos se iban, los discípulos del maestro susurraban entre ellos sobre la situación de la mujer. Sabían que después de esto, ella no sobreviviría. Por eso, se apresuraron a reconstruir la formación. El discípulo tenía que continuar el buen trabajo que el maestro había estado haciendo. Para lograrlo, comenzó a restaurar la formación. Todo parecía ir según lo planeado y estaba controlando con éxito la técnica. Si el protagonista se demoraba demasiado, sería difícil romper nuevamente la barrera. El discípulo de abajo notó algunas deformaciones en la formación actual. Emocionado, el protagonista sonrió con desdén, ya que finalmente había tenido éxito. Los discípulos del maestro entraron en pánico al ver una figura volando en el cielo. Gritaron que había un perro volando sobre una espada y apenas podían creer lo que veían. Con una expresión oscura, el protagonista se dio cuenta de que estaban tratando de reforzar la formación. Eso explicaba el mal humor del León Rey. Ahora que habían detectado a un yokai, no podían dejar que destruyera la barrera. Uno de los discípulos intentó lanzar un hechizo contra el León Rey y el protagonista, lo que solo hizo que él se encolerizara aún más. Furioso, los maldijo como herejes. Sin dudarlo, lanzó un golpe de espada. Los discípulos intentaron esquivar tan rápido como pudieron. Sin embargo, el ataque del protagonista era demasiado fuerte para que pudieran evadirlo a tiempo. No importaba cuánto intentaran, terminarían siendo golpeados de alguna manera. Desde arriba, Feng les advirtió que no interfirieran con la formación, a menos que quisieran acortar sus vidas. Los discípulos admitieron que por un momento, pensaron que el hombre era un fantasma o un monstruo, por lo que se asustaron. Sin embargo, ya no podían perder más tiempo. Tenían que terminar la formación rápidamente, ya que ese hombre no era más que un insecto. Al analizar a esas personas, el protagonista se dio cuenta de que no podrían completar la formación solos. Alguien más poderoso debía estar detrás de ello. Mientras él meditaba sobre esto, los discípulos comenzaron a atacar nuevamente. Utilizarían técnicas para enfrentarse al intruso y ganar más tiempo. Ante esto, el protagonista decidió usar el hechizo de demonio encarcelado, Corazón Celestial, con la intención de atacar las mentes y espíritus de sus enemigos. Uno de los discípulos advirtió al otro que la matriz ya había sido activada. El hombre entonces lanzó un hechizo, llamando al dios demonio para que apareciera y lo asistiera en esos momentos. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre que estaba frente al protagonista se transformó en una criatura demoníaca. Observando cuidadosamente, el protagonista encontró interesante que aún hubiera personas conectadas con la raza demoníaca. Ahora, el hombre demonizado cargó contra el protagonista, advirtiéndole que dejara de hablar tonterías. Él creía que de esta forma sería suficiente para derrotar a su oponente. Sin embargo, el protagonista simplemente sopló con una ligera cantidad de poder, y ese simple gesto fue suficiente para destruir la invocación, dejando a su adversario en estado de incredulidad. Es un desperdicio de habilidades usarlo solo para el mal, dijo el protagonista mientras lanzaba su ataque sin dudar. Agarró al individuo por el cuello. Como había elegido caminar por el camino de la oscuridad, en ese momento parecía que el propio protagonista estaba poseído, ya que apretó su agarre alrededor del cuello de su oponente. Después de presionarlo firmemente, decidió lanzarlo lejos. El hombre cayó a los pies del otro discípulo, quien, preocupado, se arrodilló para revisar su condición. El discípulo caído, luchando, advirtió a su hermano que esa persona era demasiado fuerte y que debía huir lo más rápido posible. Después de decir esto, perdió la conciencia, dejando al que quedaba de pie aún más aterrorizado. Sus ojos se abrieron de par en par, sus manos temblaban de miedo, y corrió. El protagonista simplemente caminó hacia él. Los discípulos gritaron que encontrarían a su maestro y vengarían a su hermano caído. Sin embargo, cuando volvió a mirar hacia adelante, se dio cuenta de que el protagonista ya estaba allí, como si se hubiera teletransportado en un abrir y cerrar de ojos.
Ante la mirada aterrorizada del enemigo, el protagonista le ordenó que revelara dónde estaba el maestro. Para animarlo a hablar, lo agarró del cuello y lo levantó ligeramente. Temblando, el hombre confesó que el maestro estaba dentro de la mansión y que él era quien había diseñado la formación. Explicó que el maestro originalmente era el gran maestro de la montaña, pero había sido expulsado por violencia en algunas reglas. Luego fundó su propia secta y reclutó muchos discípulos. Hace años, descubrió que la mansión estaba rodeada por nubes espirituales y concluyó que allí se escondía un tesoro. Debido a esto, creó en secreto la formación Jin Fan para absorber la energía Yang de las personas. Con esta información, el protagonista comenzó a unir las piezas y entender lo que estaba sucediendo. Ahora, el discípulo que había revelado todo estaba suplicando por su vida, pero el protagonista no parecía inclinado a concederle ese deseo. Creía que los malhechores deberían encontrar un final apropiado, y ciertamente él se encargaría de ese final para esa alma corrupta. Después de resolver este asunto, necesitaba encontrar a la esposa del maestro, temiendo que pudiera estar en peligro. Pero antes que nada, necesitaba ocultar su propia aura, ya que exponerla podría causarle problemas. Mientras hacía esto, dentro de la mansión, el maestro informó a la dama que estaba listo para proceder con el ritual. Al ver el puñal en las manos del hombre, la mujer cuestionó qué planeaba hacer. Fue solo en ese momento que finalmente se dio cuenta de que había sido engañada todo el tiempo. El maestro, apuntando a su corazón, se burló de ella por darse cuenta de sus verdaderas intenciones solo en ese instante. Sin manera de defenderse, la mujer simplemente cerró los ojos y hizo una silenciosa súplica de ayuda. Justo cuando aceptaba que su final había llegado, el protagonista apareció en el preciso momento para salvarla.